Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Polos Opuestos. Soy Carlos Barragán y estoy aquí por la doctora Noemí Sanín, quien se encuentra atendiendo unos asuntos internacionales. Como parte fundamental de los acuerdos de las FARC con el gobierno en La Habana, el país creó la Justicia Especial para la Paz, más sinceramente el gobierno nacional, un sistema que ha dividido a nuestra nación en dos, por la forma como se aplicará la justicia, pero también por la estrategia que ha tenido el gobierno nacional en buscar la aprobación en el Congreso de la República para tratarlos de convencer ideológicamente, y en otros aspectos ha tratado incluso de presionar políticamente la aprobación de todo el articulado, de todo esto que tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz. Tenemos dos grandes invitados y por eso abordaremos este tema con dos políticos y analistas políticos de marca mayor. El doctor Ramiro Bejarano es director del DAS, politólogo, historiador, abogado, reconocido hombre de oposición en algunos momentos de la vida nacional, y el doctor Juan Lozano, exministro, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, también politólogo, compañero periodista. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias. Se está debatiendo en este momento la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz en el Congreso de la República, y el Gobierno Nacional, a través del presidente, invitó a un grupo de senadores y de congresistas a que lo acompañaran en la parte final de la iniciativa. Y en palabras mayores dijo: el que no está conmigo está contra mí y no estará siendo parte del gobierno. ¿Qué piensa usted de esa reflexión que no la hizo pública, sino la mandó decir con otros congresistas? A mí me parece que todas esas soluciones de fuerza, de decirle a un grupo de personas inteligentes que el que no está conmigo está contra mí, pues es una cosa equivocada. Yo, por mi temperamento liberal, no estoy de acuerdo con esas soluciones. Además, déjeme decirle una cosa: parecería entonces que lo único por lo cual el gobierno tiene interés en que lo apoyen es solamente lo que tiene que ver con el proceso de paz. Y yo creería que el gobierno mismo debe estar interesado en que le digan que además del proceso de paz tiene otras cosas que mostrar. Porque fíjese usted que, por ejemplo, ese grupo político que parece que ha quedado como satanizado por esto, el Cambio Radical, pues le ha ayudado al gobierno. Puede que en el tema de la paz no haya sido el más entusiasta, como yo creo que ha sido evidente para el país, y puede que ahora también esté jugándole una mala pasada al gobierno, pero el Cambio Radical ha estado allí durante todos estos años de gobierno y mal que mal le ha ayudado, de manera que el gobierno no puede, a final de cuentas, irle a decir a un grupo: como usted me ha ayudado todo este tiempo, pero en este tema decidió que no, entonces se va del gobierno. Me parece una decisión de fuerza equivocada, además innecesaria. Porque fíjese que los debates han seguido y no han necesitado a Cambio Radical. Otra cosa es pues lo que pase en el juego de la política, qué va a pasar con Cambio Radical, si se queda o no en el gobierno, cómo se queda en el gobierno o qué es lo que va a hacer el gobierno. Pero esa solución, usted me pregunta mi opinión, ¿qué opino yo de que un presidente de la República mande ese mensaje de que el que no está conmigo está contra mí? Eso me suena muy uribista. Y yo creo que lo que realmente ha querido Santos es no parecerse a él, y en eso sí tiene la razón, aunque sea en eso. Doctor Bejarano, Juan, ¿se está jugando la última carta el presidente Santos y por eso la presión política hacia ese lado? Pues el presidente está teniendo un fin de gobierno muy lánguido, con el Estado muy descuadernado y el país muy descuadernado. Su obra suprema, que es el proceso de paz, con unos problemas enormes de liderazgo, de ejecución, de implementación, de vocería. Y el problema es que el presidente se acostumbró a que en el Congreso le pupitrean todos y él les manda la mermelada. Ese es el modo de obrar del Congreso de la República. Ellos no tienen como grupo mayoritario suficiente dignidad para exigir respeto del Ejecutivo. Ellos se han dejado arrodillar. Ellos, cada vez que los maltratan, van sumisos a agachar la cabeza con tal de que les boten su mermelada. Entonces el presidente puede decir con ellos, puede decirles lo que quiera, que ellos irán, mientras les mande la mermelada, a pupitrear todo lo que han pupitreado, que ese es el proceso que vemos con cada reforma. Algunos se presenta un proyecto, algunos tienen unos reparos, les echan la mermelada y quedan calladitos. Es un proceso indigno. ¿Por qué Germán Vargas está callado? Bueno, esa sí es una pregunta para él, por supuesto, pero yo diría, como intérprete, me parece que él está
calculando a que esto avance más, que se consolide un poquito más. Y a mí me parece que él debe estar jugando a no dejarse contar o no dejarse tentar, mejor que contar, antes de marzo, de las elecciones que vienen de aquí a marzo. Y está dando pues lugar a muchas inquietudes, a consejas. Aquí se dice por algunos que está en unas alianzas con Uribe, que ya se han venido conversando con él. A mí personalmente me parece que vivir para ver, porque yo nunca habría creído que esa alianza pudiera ser viable. Pero la política es todavía sigo creyendo que no. Pero hay unas cosas en la política en las que, por más de que la política sea variable, hay cosas que no, porque hay temas personales muy definitivos en la relación de Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe, que yo diría que de lado y lado ninguno de los dos debe estar interesado en hacer alianzas. ¿Debe salirse Cambio Radical del gobierno nacional en este momento, Juan? Pues yo lo que creo es que Cambio Radical debería votar a conciencia los proyectos. Esa crítica que le hacía frente a la forma como procede el Congreso debería traducirse en que cada partido, y en eso coincido plenamente con lo que decía el doctor Bejarano, no por la fuerza, sino por la convicción del partido, vota lo que le parece bien y lo que le parece mal. Si a Cambio Radical le parece mal que se estructure como se está estructurando la JEP, pues que la vote en contra, pero que esa sea una postura políticamente clara, que se indique por qué, en qué está de acuerdo, en qué no está de acuerdo. Lo que yo no sé hoy es finalmente si el candidato más cercano al gobierno va a ser el doctor Humberto de la Calle, o va a ser el doctor Juan Fernando Cristo, o va a ser la doctora Clara López, o va a ser la coalición de Sergio Fajardo, o va a ser el doctor Germán Vargas Lleras, y me parece que eso es lo que todavía no está muy claro. ¿Quién va a representar los intereses del gobierno? ¿Por qué la Justicia Especial para la Paz, cuando se habla de las FARC, entra en tanta polémica? Yo fui uno de los periodistas que tuvo el privilegio de estar en ese momento en la discusión de la Justicia Especial para la Paz y luego de la aprobación. ¿Por qué cuando se habla de la justicia para la guerrilla de las FARC o para excombatientes de las FARC hay tanta resistencia, pero cuando se habla de la Justicia Especial para la Paz para militares en retiro, que tienen varias condenas encima, hablo del general Rito Alejo del Río, del coronel Mejía, del general Cabrales, hay silencio? Bueno, porque eso sí explica el porqué del rechazo de un sector importante de la población frente al tema del proceso de paz, no solamente frente al tema de la JEP, porque aquí hay unos colombianos que le temen a la paz, prefieren vivir en ese estado de zozobra de la guerra con las FARC. Primero, por el tema de tierras, porque este es un proceso que puede conducir a revisar una cantidad de titulación de tierras y a que se revisen una cantidad de decisiones que han implicado atropellos a sectores importantes de la población campesina. Tierras, ¿qué otro aspecto? El otro tema es el de la justicia, porque obviamente a ellos les preocupa el tema de esa justicia, en cuanto que esa justicia todavía veremos cómo es que van a intervenir o no los terceros, es decir, los empresarios. Los que pagaron, dicen, ¿no? Los que se prestaron al proceso de contribuir a la guerra de muy diversas maneras. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, que a mí me parece de la mayor importancia, inclusive más que la propia JEP, es el que tiene que ver con la Comisión de la Verdad. Esa Comisión de la Verdad, el país no ha entendido todavía la importancia que tiene. Porque la Comisión de la Verdad es un grupo de 9 personas que van a oír a muchos colombianos que cuenten para reconstruir la memoria de lo que pasó durante estos años del conflicto. Y lo que se diga en la Comisión de la Verdad no tiene efectos judiciales. Sí, señor. Pero eso, desde el punto de vista histórico y mediático, va a ser demoledor. El día, fíjese usted, yo le pongo este ejemplo, cuando estaban en los juicios de Nuremberg y estaba el fiscal americano acusando a los jerarcas nazis, ese juicio no arrancaba y era muy perezoso, no tenía mucha audiencia, hasta que dijeron tenemos que llevar testigos, y llevaron los testigos judíos a que hablaran de los horrores de la guerra. Ese día ese juicio se volvió trascendental, como ha sido pues en la historia del mundo. El día que las personas que han padecido la guerra, los que están decididos a ir a hablar, vayan y cuenten lo que saben, ese día este país, tenga la seguridad, va a temblar. Doctor Juan.
Yo tengo un reparo esencial frente al tema de la JEP que tiene que ver con los criminales de lesa humanidad. Los comandantes guerrilleros que patrocinaron el abuso y la violación de niñas reclutadas cometieron crímenes de lesa humanidad. Y quienes cometen crímenes de lesa humanidad no deberían llegar derechito a ocupar curules en el Congreso. Lo pongo como ejemplo porque entiendo que tiene que haber una jurisdicción de transición. Entiendo que tiene que haber una jurisdicción especial. Entiendo que las reglas de esa jurisdicción especial tienen que corregir los errores que se cometieron en Justicia y Paz. Pero no comparto y no entiendo la asociación de esa jurisdicción con unos niveles que están por debajo de los estándares internacionales que se exigen en el Estatuto de Roma, en delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional. Entonces, a mí lo que me parece con la JEP es que no ha tenido una suficiente comprensión sobre lo que es bueno en la JEP y lo que es malo en la JEP. Aquí hay unos que son adoradores de la JEP y les parece que eso es, por supuesto no es el caso del doctor Bejarano, pero que les parece que esa es la gran panacea, y a otros que les parece que todo es una catástrofe. No, está bien que una serie de delitos que cometieron los miembros de las FARC puedan ser conocidos por una jurisdicción especial. Lo que no está bien es que en ese proceso se levanten unos umbrales básicos que había aceptado la humanidad. Y lo otro con lo que yo no estoy de acuerdo es que sea una jurisdicción de jurisdicciones. Yo no estoy de acuerdo con que la JEP tenga la posibilidad de revisar procesos que tienen, sea de paramilitares, sea de militares o sea de guerrilleros, que ya tenían última instancia en la Corte, que eran competencia de las altas cortes. No puede ser una jurisdicción prevalente frente a las otras. Ya volvemos en polos opuestos y vamos a tratar también el tema de la grave crisis que vive el departamento de Nariño, concretamente la situación que se vive por cuenta de la erradicación de cultivos ilícitos en Tumaco. Estamos en polos opuestos. Hoy el tema, la Justicia Especial para la Paz. Doctor Juan Lozano, ¿qué pasaría en Colombia si la Justicia Especial para la Paz se queda en el camino del Congreso? No, pues es, para efectos de los acuerdos, es una catástrofe, porque el gobierno asumió el compromiso de tramitar la JEP sobre el entendido de que tenía una mayoría parlamentaria y de estructurar esa jurisdicción. Si esa jurisdicción no pasa, se mueren los acuerdos, porque no hay manera de juzgarlos, no hay manera de cumplir, más allá de lo que cada uno piense sobre el plebiscito, sobre el acuerdo del Teatro Colón, no hay manera de cumplir porque ellos tienen que ir a la JEP, tienen que someterse a la JEP. Sin JEP no hay proceso de paz. Eso sería catastrófico. Por eso el gobierno está jugando sus restos en que pueda salir la JEP. La duda es con qué parámetros cumple, con los del acuerdo, con los que definió el fiscal, con los que el consenso parlamentario pudiera sacar. El gobierno ahí está realmente metido en un gran lío. Ramiro Bejarano. Mire, yo creo que esa sería una noticia peor que la derrota del plebiscito de hace un año. Porque si no hay ley que implemente la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no hay proceso de paz. Pues por eso, así de sencillo. Por eso en Cuba estuvo tan frenado. Ahora, le quiero decir, ahí hay unas dificultades muy grandes porque, además de las que ha mencionado el doctor Lozano, pues sin duda el país no puede ignorar que el fiscal general de la Nación ha estado haciendo unos reparos muy severos a la ley de Jurisdicción Especial para la Paz, y que el gobierno y en el Congreso le han hecho caso en buena parte de esos reparos. Habrá que ver si algunos de esos reparos terminan en que dicen lo contrario de lo que están los acuerdos, porque si es así, tenga la seguridad que entonces que está abierto el camino para que las FARC hagan la denuncia de incumplimiento ante los garantes internacionales del acuerdo, a los países que estuvieron como garantes internacionales. Y obviamente a eso se sumarían muchas otras cosas. Se sumarían, por ejemplo, el compromiso que tenía el gobierno frente al tema de la sustitución de cultivos de la mata de coca. De manera que es una situación bastante complicada. Y por supuesto que el fiscal general de la Nación se haya vuelto un protagonista principal de este tema,
pues le mete un enredo político grande, porque la circunstancia de que él provenga del grupo de Cambio Radical y que Cambio Radical haya estado en una postura que es, ahora sí ya no hay dudas en eso. Cambio Radical lo dijo claramente, no está de acuerdo con implementar la ley de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y entonces esa mezcla entre el fiscal que proviene de ese grupo político y el grupo político que está, no dijéramos atravesado, pero que está manifestando su desacuerdo ya franco frente a muchos puntos de la JEP, pues le genera una suspicacia en este país de suspicaces. Hablemos un tema muy interesante que está sucediendo en el departamento de Nariño, triste, crítico y de una responsabilidad altísima para el gobierno nacional. Sustitución de cultivos ilícitos en Tumaco. La masacre de 6 campesinos, una situación muy difícil con la policía, hechos confusos, ataque a una comisión de la OEA, la ONU y la personería. ¿Qué está pasando en Tumaco, Juan? Usted que conoce perfectamente esta zona porque usted fue el ministro de Ambiente. Ya lo decía el doctor Bejarano, hay un problema muy serio en la aplicación del proceso de sustitución de cultivos y de erradicación de cultivos. Había una oferta para que los pequeños cultivos, no los que tienen dimensiones casi industriales, pero que los pequeños cultivos tuvieran un proceso de erradicación voluntaria con recursos para la sustitución. Ya hemos visto lo que pasó, por ejemplo, en la zona de los Montes de María con todo el ñame que les hicieron sembrar, que prácticamente casi no le encuentran salida. El Estado no está cumpliendo ahí. Por otra parte, hay una concurrencia de agentes criminales. Uno no sabe si son disidencias de las FARC o grupos residuales, como eufemísticamente los llama el ministro de Defensa, o simplemente narcos puros, o traquetos, o mafias, pero allá están actuando una serie de agentes criminales que están detrás del negocio, que hicieron su agosto cuando el gobierno miró para otro lado cuando estaban negociando los acuerdos en La Habana y se multiplicaron los cultivos ilícitos con la idea de que, bueno, que siembren y que siembren y que siembren, que después de la firma de la paz esas siembras se reversan y resulta que quedamos invadidos de coca. No fue oportuna la presencia del gobierno para copar los espacios que dejaban las FARC. No hay claridad en las líneas de mando. Hay una cantidad de funcionarios importantísimos, llenos de cargos rimbombantes, cargos oficiales y despacho en las oficinas más elegantes de Bogotá, y no se sabe allá quién tiene que responder. Mandaron al general Naranjo a ver cómo le salía al quite a declaraciones contradictorias de la policía y del ejército. Lo que hay, en resumen, es inundación de coca, mafias de todo pelambre, falta de torre de control y despelote administrativo. Ya venimos con Ramiro Bejarano y su posición. ¿La policía está actuando bien? ¿Está haciendo su trabajo en esa zona de Colombia? Ya regresamos. Ramiro Bejarano, ¿está actuando bien la policía? ¿Está haciendo su trabajo en Tumaco? Yo creo que aquí hay una equivocación mayor, que es la del gobierno. El gobierno se está equivocando en esto, pero ya que usted ubica a la policía, yo tengo que decir que sí. El comunicado que sacaron ayer dando supuestamente explicaciones es absolutamente deplorable, porque la impresión que dan es que no estaban avisados y que por esa razón, como llegaron desprevenidos, entonces tuvieron que reaccionar de esa manera. Es que a mí me parece que el problema de la policía es estructural, porque en este momento el director de la policía, el general Nieto, y el subdirector de la policía, el general Restrepo, no son las personas adecuadas para estar en esos cargos. Fíjese usted que hoy, hasta esta hora, ellos han estado completamente mudos, no han salido a poner la cara cuando debieron haberle dicho al país las explicaciones que todavía el país está esperando. Y a eso se viene a sumar una malhadada declaración del ministro de Defensa, que yo francamente la encuentro censurable, porque él trató de decir más o menos que ese no era lugar para ir a hacer turismo. ¿Quién dijo que la Comisión de la ONU estaba haciendo turismo? Por Dios, nada más ni nada menos que una comisión humanitaria liderada por la Organización de Naciones Unidas. Eso no se le puede ocurrir sino al ministro de Defensa, que también me parece que tiene un factor de responsabilidad gigantesco en esto. ¿Se salió de las manos Tumaco, Nariño, Juan? Está salido de las manos. Está salido de las manos por la presencia de todos esos agentes criminales, por la extensión de los cultivos.
por la falta de una estrategia clara para la erradicación de los cultivos y de una presencia integral del Estado en la zona. Lo que hemos visto es realmente una catástrofe. Finalmente, Ramiro, el hecho de estar en la frontera con Ecuador también posibilita que los delincuentes pasen a uno y al otro lado, que tengan control de esa zona y que aquí haya miedo de enfrentar el problema. Pero ese problema no se pasaría si hubiera verdaderamente control aquí en Colombia, porque es que lo que uno no se imagina es cómo va a llegar un grupo de uniformados a hacer erradicación manual así, cuando esa gente vive de eso. Era obvio que esa gente iba a protestar, que esa situación no iba a ser tan fácil. Y entonces decidieron, eso hay que hacerlo con política, eso no hay que hacerlo a las trompadas ni con bala, ¿no? Esa es una mezcla terrible, y yo sindico obviamente al director y subdirector de la policía de esta negligencia. Sobre ellos descansa la responsabilidad de que esto esté saliendo tan mal. Ramiro Bejarano, muchas gracias. Gracias, Carlos, por la invitación. Juan Lozano, muchas gracias, Carlos. Hemos llegado al final de Polos Opuestos. Gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @PolosOpuestosCaracol. La próxima semana tendremos otro tema de interés. Hasta entonces.